Muy buenas tardes, con estudiantes. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de las proposiciones. ¿Qué es una proposición? Un enunciado aseverativo que puede ser falso, verdadero, pero no ambos a la vez. Por ejemplo, Aristóteles fue un filósofo griego. Es una proposición porque puede comprobarse y es verdadera. Como otros ejemplos tenemos a 3 más 5 es igual a 11, Trujillo es la capital del Perú, el continente africano tiene bajos índices de desnutrición. A pesar de que estas afirmaciones son falsas, son también proposiciones. Ahora hablaremos sobre la simbolización de las proposiciones lógicas. Se usan variables constantes, que estas a su vez se dividen en el caso de las variables proposicionales, metavariables. En las variables proposicionales podemos utilizar las letras del alfabeto P, Q, R, S, T hasta Z. En el caso de las metavariables A, B, C, D hasta Z. Y en el caso de las constantes, también llamados conectores lógicos, que son los signos que establecen las relaciones, se pueden dividir en monádicos y diádicos. A su vez, se pueden utilizar lo que se llaman signos de agrupación, que permiten denotar la jerarquía entre los conectores lógicos como son paréntesis, corchetes y llaves. ¿Qué son los conectores lógicos? Son palabras o símbolos que vinculan ideas expresadas en dos o más proposiciones para comunicar algo más complejo. Ahora hablemos de las clases de proposiciones. Tenemos la proposición simple, que no usa conectores lógicos, la proposición compuesta, que usa conectores lógicos, y a su vez se subdivide en negativa, en donde se usa la palabra no, la conjuntiva, que usa la palabra y, la disyuntiva, que se subdivide a su vez en débil, fuerte, donde la débil usa la palabra o y la fuerte usa las palabras o. Tenemos también la condicional, que usa las palabras sí entonces, y la bicondicional, que usa las palabras sí y solo sí. Ahora veamos algunos ejemplos de simbolización de proposiciones lógicas. En un primer ejemplo, veamos la formalización de la siguiente proposición. Sin carbono, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno no hay vida. ¿Cómo formalizaríamos esta proposición? En primer lugar, tendríamos que ver su forma lógica. Y su forma lógica sería la siguiente. Si no hay carbono, no hay oxígeno, no hay nitrógeno, no hay hidrógeno, entonces no hay vida. Habiendo identificado entonces la forma lógica de esta proposición, en segundo lugar tendríamos que establecer cuáles serían las variables a utilizar para la formalización. En este caso se podría establecer que estas deberían ser las variables. P, hay carbono, Q, oxígeno, R, hidrógeno, S, nitrógeno y T, vida. Ahora que hemos identificado las variables, entonces podríamos establecer cuál sería la fórmula para esa proposición. En este caso, nos quedaría de la siguiente manera. No P y no Q, no R, no S, entonces no T. Ahora veamos un segundo ejemplo. Ejemplo 2. ¿Sí? Tanto Waldir Sáenz como Chemo del Solar son atletas, porque son futbolistas. ¿Cómo formalizaríamos esta proposición? Bueno, en primer lugar, tenemos que ver cuál es su forma lógica. Sería de la siguiente manera. Si Waldir Sáenz es futbolista
y Chemo del Solar es futbolista, entonces Waldir Sáenz es atleta y Chemo del Solar es atleta. Una vez identificado su forma lógica, ahora sí procederíamos a establecer cuáles son las variables. En este caso, podríamos establecer que las variables serían las siguientes. P, Waldir Sáenz es futbolista. Q, Chemo del Solar es futbolista. R, Waldir Sáenz es atleta. Y S, Chemo del Solar es atleta. Una vez definidas nuestras variables proposicionales, entonces podríamos establecer una fórmula para nuestra proposición. En este caso nos quedaría de la siguiente manera. P y Q, entonces R y S. Muy bien, ahora sí veamos un último ejemplo. Sería el ejemplo número 3, que es el siguiente. Las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales participan en el desarrollo económico y social del país, pero no son deliberantes. ¿Cómo formalizaríamos esta proposición? Muy bien, en primer lugar tendríamos que establecer la forma lógica. La forma lógica sería la siguiente. Las Fuerzas Armadas participan en el desarrollo económico del país y las Fuerzas Armadas participan en el desarrollo social del país. Y las fuerzas policiales participan en el desarrollo económico del país y las fuerzas policiales participan en el desarrollo social. Y las fuerzas armadas no son deliberantes y las fuerzas policiales no son deliberantes. Una vez identificado su forma lógica, ahora tendríamos que establecer las variables. En este caso podríamos establecer las siguientes. P, las Fuerzas Armadas participan en el desarrollo económico del país. Q, las Fuerzas Armadas participan en el desarrollo social del país. R, las fuerzas policiales participan en el desarrollo económico del país. S, las fuerzas policiales participan en el desarrollo social del país. T, las fuerzas armadas son deliberantes. W, las fuerzas policiales son deliberantes. Una vez establecidas las variables, entonces podríamos establecer la fórmula para nuestra proposición, que en este caso sería esta. P y Q y R y S y no T sino W. Muy bien, jóvenes estudiantes, espero que les haya gustado la explicación de este tema. Les animo a que se sigan suscribiendo, dejen sus comentarios para yo así seguir subiendo mucho más videos.